está pasado. Está demasiado. Si buscamos en nuestras Biblias, Mateo 16, 24. ¿Qué dice? Bueno, búscala primero. Gloria a Dios. Yo se lo voy a leer según dice Sefer Dabar. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en paréntesis, cuando dice cruz, dice etz, que significa madero, árbol o estaca. El que quiera seguir en pos de mí, tome su madero, su árbol o estaca y sígame. En Marcos 8:34 dice: llamó al pueblo de Yeshua y a sus discípulos y le dijo a ellos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su estaca de ejecución y sígame. En Lucas 9:23, y él les dijo a todos: si un hombre quiere venir tras de mí, que se niegue a su nefesh, su alma, tome su propio árbol, estaca, cada día y camine tras de mí. Está el himno que dice: he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tenemos que seguir en pos del Señor, porque Él nos ha llamado. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros desde antes de la creación del mundo. Gloria a Dios. Y como se había dicho en la escuela bíblica, nosotros, como hijos de Dios, en Juan 1:12, menciona: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, lo aceptaron como su Salvador, como su Señor. A los que creen en su nombre, dice la Biblia les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa validez legal. Hijos de Elohim. Legalmente, al aceptar a Cristo, como se está hablando en la escuela bíblica, nos convertimos en hijos legales. Hemos sido adoptados a través de Cristo. Ya no somos criaturas, no somos creación, ahora somos hijos. Nos dio la potestad, la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Primero, negar su alma cada día. O sea, somos humanos, fallamos, dormimos, pero cuando nos levantamos, el enemigo viene a zarandearnos, viene a tentarnos. Alma, y no dar espacio para que el alma gobierne la carne, sino que sea el Espíritu de Dios quien nos controla, quien nos domine, quien nos dirija, quien nos da el camino que vamos a seguir hacia adelante. Pues, en el humanismo se menciona: yo soy Dios, yo soy el Dios de mi vida, yo tengo el control como humano,
Como criatura de Dios, sí. Digo, criaturas. Pero como hijos de Dios, quien vive en mi corazón es quien me dirige. Ahora es Dios. Pues si gobernamos nosotros, seríamos los gobernantes de nuestras vidas. Por ende, los dioses de nuestras vidas y los dioses de todo lo que nos rodea. Negarnos es decir no a la carne, es decir no al alma, es decir no a los pensamientos pecaminosos que el enemigo nos susurra al oído, es decir no a la tentación. En Santiago 4:7 nos dice: por tanto, sométase a Yahweh. Además, adopten una decisión contra de Satanás, el adversario, y él huirá de ustedes. O sea, la Reina Valera dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo. No es que te pongas a pelear con él y a batallar, no, resístelo. Resístelo y él huirá de vosotros, porque él no puede ir en contra de esa resistencia, porque tú estás respaldado con el Espíritu de Dios. El someter a todos los pensamientos a Dios, para que toda nuestra atención está puesta en nuestro Dios. ¿Qué implica? Buscar, reforzar esa relación con Dios y su Espíritu Santo, para que Dios sea quien reine en nuestros corazones y nuestras vidas, siendo guiados y dirigidos por su Espíritu Santo cada día. Gloria a Dios. Pues debemos tener una dependencia con Dios, el Padre, con Cristo, el Hijo, y con su Espíritu Santo. Es una relación íntima, diaria, cada día. Gloria a Dios. Que Dios sea el centro de nuestra vida. Como decíamos, el agua y el aceite no mezclan. Las tinieblas y la luz no mezclan. O es tinieblas o hay luz. Pero los dos a la vez no pueden estar juntos. Enciende la luz, vemos todo claro. Como se mencionó en la escuela bíblica. Si las apagamos, chocamos unos con otros. Y fallamos, chocamos, porque pecamos al estar moviéndonos a oscuras. Debemos movernos bajo la luz de Dios, bajo la luz del Espíritu Santo. Que sea Él entronado en nuestros corazones, en nuestras mentes y nuestros pensamientos. Wow. Cuando yo vi esa palabra, cruz, implica, o sea que la palabra cruz significa estaca. Eso me voló la cabeza. Toma tu estaca y sígueme. Ahora, ¿qué es para usted una estaca? Nos quedamos cortos. Le voy a traer lo que significa estaca. Es un palo afilado en un extremo para clavarlo, como el número 6 judío, que es la forma de estaca, que ese es su número, esa palabra, para clavarlo, como hizo Jael en Jueces 4, 17 al 22, las estacas que se usan para las casetas de campaña. Pero también estaca es una rama, un palo verde sin raíces que se va a sembrar para que forme un árbol. Es un palo grueso, un bastón. Eso es una estaca también. Claro, un clavo de hierro de 12 a 20 pulgadas para clavar vigas y maderos. O sea,
Vamos más allá. Significa un palo, una tranca, un arma de 1 metro de largo para la batalla, para pelear, para luchar. Es un poste, es una vara. En otras palabras, un esqueje o tallo o cogollo para sembrar, para hacer un injerto. ¡Wow! Dios está pasado. Dice, toma tu cruz, toma tu estaca y sígueme. Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Un brote, un injerto, un vástago, un gajo, un garrote, un cayado, espolón o una espuela. Esos son sinónimos de la palabra estaca. Porra, alma de madera cubierta de hierro. Renuevo, racimo. También implica un báculo o un cetro que da identidad o demuestra una posición. ¿Quién tiene el cetro? Los reyes. Poste de madera o de piedra. Cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo, ellos pusieron 2 postes por donde ellos pasaron. Que eso está en los videos de Ron Wyatt, cuando él descubrió los restos de los carros en el Mar Rojo. Y descubrió que habían puesto 2 postes en el lado de Egipto y 2 lados acá en el lado de Sinaí, que esos marcaban por donde ellos pasaron, que era el Mar de Juncos o el Mar Rojo. 4 postes, 2 a cada lado, cruzando, señalaban por donde cruzaron. O sea, que es un apoyo o una señal, un puntal para sostener una pared. O sea, eso es también una estaca. O sea, un pie de amigo, apoyo fundamental o la espuela de los caballos. Esto se extiende un poco más, perdonen, pero esto me voló la cabeza. Espolón. Cuando habían guerras entre barcos o botes, ellos tenían un palo largo que lo usaban para virar y hacer zozobrar el barco del enemigo. Eso es una estaca. Dios nos llama, toma tu estaca y sígueme. Ellos hundían los barcos con el espolón. Hay algo más. Estaca, palo o paleta o pala. Si buscan en Deuteronomios 23:13, tendrás también una estaca entre tus armas. Será que cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella y luego al volver te cubrirás tu excremento. O sea, y vas a cavar, es como una pala. Hacías el depósito directo y después lo cubría. Así que estaca implica también son armas, herramientas para apoyar, para rescatar ovejas como el cayado y también para protección. Las armas de guerra para la batalla, el garrote, la vara, el mazo. El mazo también implica estaca. Herramientas para sembrar y para el pastoreo. El Salmo 23:4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para sembrar, producir frutos, cogollo, injertos, ramas.
para caminar con el bastón, con el cayado, para hacer hoyos como la coa o la pala. Dios nos dice, toma y sígueme. Podemos ver que implica labores, función o el agricultor, carpintería, pastor de ovejas, soldados, jinetes, marineros, escaladores, el que entierra, enterradores, constructor, sembrador, gobernar, porque tiene rey, el cetro, reinar, matar al enemigo. Como en Jueces 5, donde Jael mató a Císara. Y una estaca. Se le enterró en las sienes. Pero ese es el plan de Dios, porque era su enemigo, el enemigo del pueblo de Dios. Como también Pablo, que construía, hacía casetas, carpas. ¿Y las carpas que usan? Estacas. Para abrir el mar, como Moisés, que tenía en sus manos una vara. O sea, una estaca. La cruz, tu cruz, es tu talento, tu capacidad, tu propósito, tu identidad en el Señor Jesús y propósito en el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Ministerios. Es también tu cruz como hacer discípulos, dones, capacidades, trabajo, labor en el Señor Jesús, como también ser servidores y servir. Toma tu cruz, implica toma la autoridad que Dios te ha dado. Toma el llamado, o sea, lo que Dios ha planificado para ti y te dice, sígueme. Dios nos pensó desde antes de la creación, nos planificó desde la eternidad. Y al diseñarnos, también diseñó la cruz que vamos a llevar. Porque le íbamos a seguir. Wow. Eso es estaca. Dios está pasado, ¿verdad? O sea, cuando yo vi esto, yo dije, wow. Dios tiene algo más grande para cada uno de nosotros. Ahora, también tomar tu cruz. Cruz implica árbol. ¿Y quién es árbol aquí? Este tiene una responsabilidad bien grande. El que tiene un árbol como su cruz es que él lleva a cuesta ese árbol sobre sus hombros, esa cruz. Tiene la responsabilidad de cargarlo, de llevarlo al río a tomar agua del río de Dios, o sea, tiene que estar en una conexión directa con Dios, porque su responsabilidad es grande. Donde se nutre y se alimenta. Es también aquel que lleva el árbol a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Son aquellos que alimentan el árbol y al mismo tiempo se alimentan a otros y a sí mismos espiritualmente. Pues Dios es el mismo quien alimenta. Tienen una relación, como dije ahorita, íntima, diaria, cada día. Porque nuestra batalla
es diaria contra el enemigo. El enemigo nos viene a susurrar diariamente, cada día. Y hay que tener esa relación con Dios directamente para poder salir hacia adelante y salir victoriosos. Con Dios el Creador, como Adán y Eva en el paraíso, tienen una comunión directa con el Padre. El Padre los llamaba y ellos venían sin miedo, sin temor, se acercaban porque eran puros de corazón, eran limpios. Tomar tu cruz implica llevar contigo la cruz donde tú has crucificado tus pecados porque se los entregaste a Cristo. Es tu pasado. Esto era yo. Esto fui yo. Pero también esto soy yo ahora en Cristo Jesús. Este es el nuevo hombre que Dios ha hecho conmigo ahora. Soy nueva criatura en Él. Soy renovado. Soy resucitado en Cristo Jesús. Porque también has crucificado tu yo, tu carne y tus tentaciones. También tus debilidades. Y dice que dice en Filipenses 4:13, todo, algunas cosas no, todo, 2 o 3 no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, todo lo podemos salir victoriosos, pero tenemos que tener esa comunión directa con Dios. Ahora, hay situaciones que se dan en muchas iglesias. La cruz que se toma no es para pisotear al hermano. Mira, yo tengo una cruz más grande, más poderosa que tú. No es para despreciar, ni aplastar, ni jactarse, ni vanagloriarse. Porque la cruz es para servir. Jesús vino a servir y Él quiere que sirvamos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros para poder esparcir su mensaje, su evangelio, su palabra a otros que sí también necesitan del Señor. Es ejercer la voluntad de Dios con tus habilidades, con tus herramientas, con tus habilidades, con tu arma, capacidad, virtudes, con tu identidad de hijo. Y aún Dios va a usar nuestros defectos. Dios se va a glorificar. Pues así demostramos quién es el Señor de nuestra vida, quién está sentado en el centro de nuestro corazón. Ahora, ¿quiénes son árboles? Los padres de familia, que tienen que alimentar espiritualmente a sus hijos. Ministerios internacionales, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, los 5 ministerios. Los que Dios ha inspirado a escribir libros, como nuestra hermana Yoritza. Ella es árbol. Gloria a Dios. Los que escriben tratados, libros para enseñar, libros que profetizan, que evangelizan, libros que pastorean otras vidas. Esos son árboles que guían y dirigen vidas al Señor Jesús. Arreglar su vida con Dios por inspiración divina, hacer ese nuevo hombre, muerto en la cruz y resucitado en las aguas del Señor Jesús. El que se niega a sí mismo, el que tiene sus talentos sujetos a Dios y en Dios. Wow. Dios está pasado.
También estaca, tomar tu cruz, implica madera. Wow. ¿Quién trabaja con madera? El carpintero, el ebanista. Gloria a Dios. ¿Quién era Jesús? El hijo del carpintero. Por ende, él era carpintero. O sea, Dios, el arquitecto de este mundo, el gran diseñador o el hijo del diseñador, el constructor, el delineador, el que planifica o planificador, agrimensor, el pintor, el gran pintor, el gran artista que es Dios, el creador, el ebanista. Wow. ¿Qué hace el carpintero? Hace casas. Esta es una casa. Esto es una casa. Hace iglesias. Es el que abre campo misionero, abre obra nueva para establecer y sembrar una iglesia. El que hace bancos de la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué son los bancos? El que va discipulando a otros. Ahí vamos a aprender. A los nuevos creyentes. Va discipulando a los nuevos creyentes en el Señor Jesús. ¿Por qué muebles? Porque se sientan a enseñar, a escuchar y a aprender. Toma tu estaca, toma tu cruz, toma tu árbol, toma tu madera y sígueme. El que hace utensilios, estructura, o sea, concilios, escuelas, universidades, esos son árboles también. El que hace camas, el carpintero hace camas. Pero ¿para qué es la cama? Para descansar. Para cuando tú estás enfermo, para ser ministrado en sanidad y en liberación. Wow. El que va a la tumba o el que está muerto en su cama y Dios lo usa para resucitar a los muertos. Gloria a Dios. Resucitar a una vida tanto de la muerte física como de la muerte espiritual. El que usa el martillo y el mazo. Wow. Hermano, Dios nos trata con amor y con misericordia. Pero hay personas que Dios tiene que usar el martillo y el mazo para que podamos enderezar nuestro camino también. Hay personas que Dios las tiene usando el mazo y el martillo con uno. ¿Por qué? Porque yo soy cabezón. Y Dios quiere enderezar mi vida. Porque Dios quiere usarnos para su gloria y su honra. El carpintero, el constructor, usa medidas exactas donde limita su construcción que va a funcionar en su ministerio. O sea, cuando usted construye una casa, no la construye en el lado del vecino y le invade el terreno al vecino, porque hay quien lo hace. Y ha habido resultados nefastos por eso. En otras palabras, hay ministerios en la iglesia que Dios quiere que funcionen, pero que no choquemos ni invadamos a otros ministerios para que la paz de Dios, la shalom, paz de Dios, reine en todo y en todos. Haya armonía. Pues tiene medidas exactas para su espacio y para su función. Wow. Tomar
la cruz. Luego de negarse a sí mismo. Esa cruz que fue tu viejo hombre crucificado, exhibiéndote. O sea, tu antigua identidad crucificada. La identidad que el enemigo puso. Y ahora, con tu nueva identidad en Cristo Jesús, en Dios, que se manifiesta a través de la intimidad con Dios, por medio de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Es importante, es necesario, es obligatorio leer la palabra. Pues así se somete la voluntad humana, carnal, aceptando la obediencia a la voluntad y el propósito de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. En donde nuestros dones, tus dones, mis dones, capacidades, deficiencias y faltas, enfermedades y debilidades están sometidas a Dios. Lo cojo camina. El muerto es resucitado. Tu identidad, tu cruz, relacionada con tu pasado y lo que era y lo que fui, y ahora tu presente y futuro en el Señor Jesucristo. Tus dones y capacidades. Esa identidad en Dios y con Dios y en Cristo Jesús. Como mencioné, ministerio y capacidades. El plan de Dios para con tu vida y con propósito de Dios, usando tus virtudes y tus defectos. No importa los fallos que tú tengas. No te sientas mal. Dios va a usar eso a su favor. Yo tengo esta debilidad, tengo esta cojera, tengo esta disfunción, este problema. Dios se va a glorificar y lo va a usar para Él glorificarse. Es el plan de Dios para usarte desde antes, como dije ahorita, antes de la creación. Dice, niéguese a sí mismo, a la carne, al pecado, las concupiscencias, la mente, todos sometidos a Dios. Esa relación con el Espíritu Santo, dejándose dirigir por Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está entronado en nuestros corazones. Siendo Él, el Dios, el centro de tu corazón, de tu vida, siendo Dios entronado y en ti y en todo lo que haces de corazón. Ahora, repito, toma tu cruz y síguelo en obediencia, pues ahora tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios porque Él habita en nosotros. Nuestros pensamientos no eran los de antes. Ahora, al leer la palabra, tenemos la mente de Cristo y podemos aprender. Tomamos nuestra cruz y retomamos nuestra identidad de hijos que nos fue arrebatada en el Edén por medio del engaño y la serpiente. Porque así estar en esa intimidad con el Padre, en la comunión de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo invito a que vengan al altar para que se activen los dones de la casa. Para que reconozcamos que somos hijos de Dios. Para que se active la fe, el don de fe, de que tenemos acceso libre al Padre. O sea, para que esa intimidad sea permanente, activa. Para que seamos útiles en el reino de Jehová, de Elohim, Jehová Seabot, Jehová de los ejércitos. Dios es Dios de paz, de amor, pero también es un guerrero. Implica
la lectura, como dije ahorita, de la palabra, meditar esa palabra todo el día. ¿Qué hacen las vacas cuando mastican el pasto? Se lo comen. Las vacas tienen 2 estómagos. Eso va de nuevo a la boca y ellas siguen masticando. De nuevo. ¿Para qué? Para entonces ese alimento las fortalece y producen leche. O sea, Dios quiere que nosotros hagamos como las vacas, rumiemos, leamos la palabra y la leemos y la meditemos y la volvemos a meditar y volvemos, y Dios nos va abriendo el entendimiento y nos da conocimiento aún mayor, porque esa palabra viene rema de parte de Dios, viene iluminación a nuestras vidas. Por eso tenemos que llevar todo pensamiento que no proviene de Dios y hacer cautivos y sometidos, que sea rechazado el pensamiento que no es de Dios, para poder tener con nosotros la mente de Cristo. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice: si mi pueblo se humillare, yo escucharé. Tenemos que humillarnos, buscar la presencia de Dios. Como dice en Mateo 6:33, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. No busquemos hay quien busca las añadiduras, hermano. Dios no quiere que busquemos añadiduras, porque nos vamos a afanar, nos vamos a meter en situaciones por estar afanados y vamos a chocar, hermano. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En última instancia, Dios nos va a llamar por nuestro nombre, como hijos. Como en Edén, ¿a quién llamó? Adán. Adán, ven acá, vente, quiero hablar contigo, quiero conversar, quiero intimidar contigo. Él no llamó a Adán como, wow, Dios creó a Adán bien inteligente. Era, vamos a decir que un superhombre. Porque si tuvo la capacidad de ponerle nombre a todos los animales de la tierra, era un superdotado. Pero Dios no lo llamó, mira el hombre que le puso nombre a todos los animales. No, él llamó al hijo. El profeta, no, él llamó al hijo. El constructor, no, Dios llama al hijo. Tú tienes capacidades, cruz, que vas a usar, que Dios te llamó, pero Dios es el que ve a ti, nos ve a nosotros. No nos quita la responsabilidad de usar la cruz. Como dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros. No, Él no ve eso. Porque si tú fuiste un cabeciduro y un desobediente, rechazando el plan de Dios, Dios no te va a ver, porque Él no ve lo que hiciste. Él quiere ver al hijo obediente que siguió las instrucciones del Padre, que escuchó al Padre y lo obedeció. No es el que hace milagros. ¡Wow! 300 personas salieron corriendo porque eran todos paralíticos, ¿no? Y eso no hace. Dios es el que hizo el milagro, no es la persona. Es Dios quien hace la situación, el que sana, el que levanta, el que resucita. Dios es el que hace, no es la persona. Nosotros simplemente somos instrumentos de Él
que nos rendimos a Él para que Él tome el control y Él sea el que se glorifique. El Hijo, por ende, oye al Padre, lo escucha y lo obedece. El que no es hijo, lo ignora. El Padre lo llama y lo evita buscarlo. No llama por la identidad, la capacidad. Pastor, evangelista. Adán, el CEO del Edén. Wow. El que estaba a cargo de... No, él llamó al Hijo. Dios nos ve como hijos, pero tenemos que estar sometidos a su voluntad. Y Él nos va a llamar por nuestro nombre. Cada cual tiene un nombre. Y cada cual tenemos una piedrecita blanca con un nombre que Él nos dio. Como dice Apocalipsis. Es como aquellos que se les dio talento y los multiplicaron. Temían, pero hicieron lo que tenían que hacer, porque eran hijos. Pero aquel que escondió el talento, lo devolvió. Toma, aquí está lo que me diste. Tuve miedo. No es que tengamos miedo de terror. Tenemos que producir, multiplicar el talento que Dios nos ha dado. Por eso dice, toma tu cruz, tu estaca, tu árbol, tu madera, multiplícalo, porque te voy a bendecir. No como cuando Adán, que comió del fruto prohibido y se escondió porque tenía miedo. Los hijos van con su cruz. Van como hijos amados porque tienen el corazón limpio. Bienaventurados, dice Mateo 5:18, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay que tener el corazón limpio. Gloria a Dios. Así que tu cruz es para ti. Cada cual tenemos una cruz. Puede ser que tu cruz sea una estaquita. Puede ser que sea una vara. Puede que sea un árbol. Puede que sea un pedazo de madera. Pero es la cruz de cada uno. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le preguntó? ¿Qué tienes en tus manos? Una vara. Dios quiere usarla. ¿Qué le dijo? Cuando vaya donde Faraón, que estén los magos que vieron, tira la vara al piso. Tenemos que tirar la vara. No somos los dueños de la vara. Tenemos que soltar la vara para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Se volvió una serpiente. Los magos hicieron lo mismo, imitando a lo que Dios hace. Pero ¿qué pasó con ellos? La vara de Moisés se tragó a las otras dos serpientes. Se las comió. Él vio la gloria de Dios manifestada en su vida. No porque él tenía la vara, esta vara es mía. No, hay que soltarla y dejarla correr para que Dios se glorifique. Porque lo importante no es la vara. Para Dios lo importante eres tú y su relación con Él. Y dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos,
como saetas en manos del valiente. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. O la aljaba es donde se cargan las flechas. Y él, Jesús, es el valiente. Y nosotros somos sus saetas. Donde Dios se va a glorificar. Dios va a usar esas saetas para ir al blanco, matar al enemigo, para hacer milagros y prodigios. El ser hijos es el diseño de Dios para nosotros. No el antidiseño del enemigo, porque el enemigo quiere hacernos esclavos, no hijos. Y Dios quiere hijos. Esa cruz es tu herramienta y Dios se va a glorificar porque tú tomaste tu cruz y lo seguiste. Wow. En Crónicas 7 dice: y si se humillare mi pueblo, sobre quien se invoca mi nombre, y oraren, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos y perdonaré sus pecados, y yo sanaré su tierra. La tierra donde habitamos y nosotros que hemos sido hechos del polvo, también nos sana nuestros cuerpos. Es así, dice, como dije ahorita, ciertamente busquen primero el reino del Señor y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No es buscar dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, qué voy a hacer. Dios tiene el control. El creador de este mundo, de esta tierra, es Dios. El creador de nuestra vida es Dios. Él va a abrir puertas. Él va a abrir puertas. Estrada, ¿qué tú tienes en tus manos? Pastora, ¿qué tú tienes en tus manos? Samuel, Grecia, Ángel, Jesús, ¿qué tienes en tus manos? ¿Cuál es tu don, tu capacidad? ¿Cuál es tu herramienta? Dios no pregunta a iglesia qué tenemos en nuestras manos. O sea, ¿cuál es tu vara? ¿Cuál es tu cruz? Dios quiere que tomemos esa vara y toquemos el río, el mar rojo, perdón, para cruzarlo en seco. Dios quiere bendecir a su pueblo de una manera extraordinaria, para que podamos escapar de Faraón, de lo que nos quiere esclavizar. Dios quiere que con la vara toques lo imposible y se haga posible. Gloria a Dios. Para llegar al otro lado. Como cuando el pueblo de Dios fue a cruzar el río Jordán, aquí la cosa cambia. Porque los sacerdotes tenían que cargar el arca. Pero el arca tenía una vara. No. Tenía dos varas. Tu vara y mi vara. Por eso Dios nos manda de dos en dos. Dos varas. La tuya y la mía. Y hay que marchar en coordinación a un mismo paso, a un mismo ritmo, para que el arca vaya. ¿Y qué nos mandó Dios? Métanse en el río, mójense. Tenemos que mojarnos muchas veces.
¿qué le dijo? Cuando lleguen a sus rodillas el agua, Dios secó el río y pudieron cruzar. Dios nos manda que nos metemos al río para Él glorificarse. Tenemos que llegar al menos hasta las rodillas. Así como Pedro, que Dios lo usó para sanar a los enfermos. Con su sombra, la sombra los tocaba y eran sanados. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere que tomes tu cruz y lo sigas. Yo hoy tomo mi cruz y toco y cruzo el Mar Rojo. Tengo unas necesidades y Dios lo sabe. Y como he dicho, he cambiado mi oración. Porque yo sé que Dios tiene el control. Y lo que es imposible, Él lo hace posible. Lo que no veo, Él lo ve. Y Dios prometió. Y yo sé que ya yo lo tengo porque Él no miente. Dios tiene, como se ha dicho anteriormente, regalos, dones para cada uno de nosotros. Tenemos que pedirlo y extender nuestras manos para recibirlo. Yo lo recibí, digo, lo tengo. Aunque físicamente con mis ojos no lo veo, pero mi fe, yo lo creo. Dios te dice, iglesia, toma tu cruz y síguelo. Gloria a Dios. Oh, me adelanté bastante. Llevar el arca es un ritmo, como las hormigas que van trabajando y no se detienen. Así como hacen nuestros hermanos en Persia, en Irán, en Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, los países islámicos. Ellos están llevando el arca, están pagando el precio, pero especialmente en Irán es donde más cristianos se están convirtiendo, donde más hermanos estamos teniendo en la fe, porque Dios se está glorificando, porque ellos han decidido llevar el arca al río hasta sus rodillas, pero no se han hundido, permanecen y Dios los está multiplicando. Gloria a Dios. No te limites. Tenemos que conocer cuál es nuestra cruz, familiarizarnos con la cruz que Dios nos ha dado. Si Dios usó al hermano Andrés en God Smuggler, el contrabandista de Dios, para llevar Biblias a la Unión Soviética, un Volkswagen, él, como yo lo dije anteriormente, él aprendió a guiar y estuvo años llevando Biblia y venía. Cuando se le rompió el carro, él aprendió que tenía que echarle gasolina. Dios hace milagros. Dios sacó al pueblo de Egipto y sus sandalias, sus vestiduras eran las mismas con las que salieron de Egipto cuando llegaron a la tierra prometida. Dios nos cuida, Dios nos fortalece, Dios nos bendice de una manera sobrenatural. 40 años con el mismo calzado, con la misma vestimenta. Hay una película que se llama The Machine Gun Preacher, el predicador del alma, de la ametralladora. Él se llama Sam Childers, de Pensilvania. Él estaba en droga, era violento. Y él era el que ejecutaba o
o lo mandaban a matar a alguien, él lo hacía. Su esposa se casó con una stripper, pero ella volvió a la iglesia. Tuvieron sus luchas y él abandonó esa vida y trabajó en construcción. Y para el 98 lo llevan el pastor para arreglar chozas en Sudán del Sur. Y ahí él se encuentra que hay una lucha armada, porque a los niños se lo llevan para esclavizarlos. Y Dios le habló y le dijo: construye un orfanato. Pero él tuvo que defender a esas niñas. ¿Con qué? Con la ametralladora. No nos limitemos. No, que lo que tengo es esto y tú no. Dios va a usar lo que tú tienes en tus manos. Rifle, auto como el hermano Andrés, como la vara de Moisés. Dios va a usar lo que tengas en tus manos. Cuando Elías, que se menciona, no, fueron 450 profetas de Baal. No, eran 400 profetas de Acera, más los 450 profetas de Baal. Eran 950 en total. Cuando ellos estuvieron gritando y gritando y cortándose, y ya cuando no había voz, cuando estaban roncos, Elías dice: ahora voy yo. Preparen el altar, pongan la carne, pongan el sacrificio, inúndalo de agua 3 veces. O sea que eso estaba saturado, que no había manera lógica humana de decir: ¿quién rayos va a prender fuego aquí? ¿Quién lo va a hacer? Y él oró a Dios, y Dios ¡fum!, envió el fuego, consumió la carne, la madera, las piedras, y aún así el agua se fue. Cuando Dios hace algo, Dios no lo hace poquito, Dios lo hace en grande. Dios nos quiere bendecir en grande a cada uno de nosotros. Dios nos quiere ver bendecidos y ser útiles para el mundo que está afuera, para que puedan venir a recibir al Señor. Y algo que aprendí del hermano Vicky, que cuando Elías se burlaba de los profetas de Baal, grítenle fuerte, parece que se fue de paseo. Esa frase de paseo, el hermano Vicky nos enseñó, implica: quizás está en la letrina haciendo sus necesidades, llámenlo fuerte para que vengan. Se estaba burlando de ellos, de los profetas de Baal, porque no eran verdaderos. Dios va a usar almas extremas, pero también va a usar la misericordia. En el libro Hijo de Paz, que se llevaba el mensaje a unas tribus caníbales, que se comían unos a otros. Y perdonen, cuando estaba el cuerpo putrefacto, esto yo lo leí mientras almorzaba, cogían los gusanos y se los comían. Pero ahí fue amor y misericordia. Dios te puede usar de manera violenta, fuerte, drástica, pero también de una manera apacible para llevar su palabra. Dios nos invita que reflexionemos, pidamos a Dios que nos enseñe cuál es nuestra cruz para seguirlo, porque Él se quiere glorificar. Y yo invito a la iglesia a que venga al Señor para que Dios se glorifique. Pastora, Dios le guarde.